¿Ok? Esto puede ser un ejemplo sencillo de cuando nosotros tenemos en una sola vista las tres dimensiones, nosotros podemos saber dónde estamos parados en términos de cronograma, costos y productividad. Y vemos el proyecto de manera integral. Para eso Primavera es excelente, excelentísimo. Lo que pasa es que necesitamos entender esto y cómo gestionarlo. ¿Ok? Hoy en Power BI tenemos tableros en tablero, podemos hacer hojas de cálculo fantásticas, pero para todo eso necesitamos datos. Es otra forma de ver un tablero o el resultado de un proyecto, de las tres dimensiones de un proyecto. ¿Y por qué es importante ver las tres dimensiones de un proyecto? Porque nos impactan una u otra restricción y nos da la libertad para actuar. Muchachos, yo no formo planificadores, yo no formo operadores de software. ¿Ok? Yo formo planificadores y controladores de proyectos que entienden, primero que todo, entienden su rol. ¿De acuerdo? Y una de las principales reflexiones iniciales que debemos tener en mente es que nosotros siempre debemos ver el proyecto desde más de una dimensión. Porque cuando yo tomo decisiones sobre una sola dimensión, ¿ok? Puedo estar tomando decisiones sobre una base sesgada. ¿Qué quiere decir eso? Miren este ejemplo que está acá. Este que se llama efectividad. Este que yo tengo a la derecha. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, tomara la decisión o tomara las decisiones de mi proyecto solamente evaluando el dinero, ¿ok? Yo podría decir que yo voy muy bien, porque yo llevo un 91% de efectividad, o sea, yo estoy en mi más o menos 10%. Lo que no estoy viendo es por qué voy por debajo en mi productividad y en mi cronograma. Entonces yo tomo o me alegro porque voy a un 91% en mis costos, pero no tomo en cuenta y no acciono sobre las otras dimensiones de gestión. Y esto es una debilidad muy recurrente en nuestra región latinoamericana. Afortunadamente, hay personas como ustedes que se quieren preparar, que quieren mejorar su performance, estamos acá y quieren entender todo eso para ir mañana y empezar a aplicar buenas prácticas de gestión en nuestros proyectos y mejorarlos. El 66% según el PMI de nuestros proyectos fracasan. El 90% tienen problemas de alcance. El 80% tienen problemas de planificación. Y etcétera, etcétera. O sea, los indicadores son muy desalentadores. Amén de todas las certificaciones que existen hoy por hoy en el tema de gestión de proyectos, ¿no? PMP, PMI, ACE y PMA, todo lo que hay. O sea, siglas y certificaciones a montón, pero los resultados siguen siendo muy pobres. Y amén, y gracias a personas como ustedes que se están esforzando en venir acá, es que vamos a tratar de mejorar esa realidad. ¿Ok? El primer paso que vamos a empezar a desarrollar entre todos, empezar a consolidar ciertos conceptos que necesitamos tener en práctica en nuestro hacer diario. ¿Ok? Todos sabemos el concepto de rendimientos, me pueden escribir por el chat. Todos sabemos cómo se calcula un rendimiento y de dónde saco los datos para calcular un rendimiento. Escríbanme sí o no, o me quedé dormido, también me lo pueden escribir ahí. Escríbanme por favor si todos sabemos de dónde sacamos los datos de un rendimiento y cómo se calcula. ¿Ok? Bien.
un rendimiento es una ecuación que viene de dos variables. ¿Ok? El esfuerzo que yo necesito para hacer una actividad y la cantidad de metrados de esa actividad que yo logro hacer con este esfuerzo. Ese es el concepto básico. ¿Cuánto esfuerzo a mí me toma hacer algo? Para ese dato de rendimiento tengo dos variables. ¿Ok? La cantidad de trabajo que hago, que se llama producción, y el esfuerzo, la cantidad de horas hombre que me toma hacer esa producción. Todo lo que estamos acá, que hacemos en obra, nosotros todos los días cuando estamos en nuestras obras, vamos a los frentes de trabajo y decimos cuántos metros cúbicos de concreto usted hizo hoy, cuántos metros cúbicos de tierra nosotros movimos hoy, cuántos metros cuadrados de pintura hicimos hoy, ¿ok? Con mi cuadrilla, con mis frentes de trabajo. Esto es producción. El resto de ese indicador es el segundo dato, que es el esfuerzo. Y es ahí donde empezamos a fallar. ¿Ok? Porque yo necesito contabilizar cuántas horas hombre yo gasté durante el día para hacer esa producción. Y eso necesita esfuerzo. Yo necesito saber si yo tenía 50 personas 30 personas en mi frente de trabajo que me está haciendo pintura y yo tengo 8 horas. ¿Cuántas horas hombres serían? Si yo tengo 30 personas en un día y yo trabajo 8 horas al día, ¿cuántas horas hombres se gastó ese frente de trabajo? Me lo escriben aquí en el WhatsApp, iba a decir en el chat, por favor. ¿Sabemos la diferencia entre hora y hora hombre? Me responden con un sí o con un no, por favor, si sabemos la diferencia entre hora y hora hombre. Edith me dice que sí, excelente, Edith. Luis también lo conoce muy bien el término. César también, ese es un término que es un poco más conocido por lo que veo, ¿verdad? ¿Quién más conoce ese término o quién no conoce la diferencia? Perfecto, la mayoría me dice que sí. Entonces me gasté tantas horas hombre con mis frentes de trabajo, hice una producción de tantos metros cuadrados de pintura, lo divido y me da tantas horas hombre por metro cuadrado de pintura, que sería mi rendimiento. ¿Ok? ¿Por qué es importante el rendimiento, muchachos? Porque en los contratos a precio unitario, inclusive en los contratos a precio global, ¿ok? Yo estimo el esfuerzo a partir de un rendimiento estimado. Mis precios, todo lo que, si alguno de ustedes tiene algún poco de experiencia con análisis de precios unitarios o estudiando análisis de precios unitarios, saben que el análisis de precio unitario, el APU, tiene 3 o 4 componentes, depende del país. Uno de esos componentes es el componente de labor. Y el componente de labor me da la cantidad de horas al día que yo necesito para hacer el esfuerzo, para hacer la producción, perdón. Entonces, ¿por qué es importante entender el rendimiento? Porque yo tengo un rendimiento bajo el cual está estimado mi precio. O sea, mi costo. Y cuando yo estoy ejecutando, yo necesito monitorear si yo estoy cerca o lejos de ese rendimiento que estimé para saber si estoy gastando más o menos horas de la que estimé. Eso, por lo general, resulta en que nosotros entendamos si vamos a ganar o perder plata en el negocio. Miren ese término que utilicé, muchachos, negocio. Yo no utilicé la palabra proyecto. ¿Ok?
Nosotros somos la mano derecha del gerente de proyectos. Nosotros no somos los muchachos que manejamos proyectos. Nosotros somos la mano derecha del gerente de proyectos porque entendemos la articulación de todos estos conceptos. Porque entendemos por qué yo tengo que monitorear el rendimiento. ¿Ok? Y evaluar mi producción. Y ese término me lleva a otro término que se llama productividad. Sabemos, por favor, escríbame aquí, por favor. Aquí hay 35 personas. Yo quisiera ver aquí 35 sí o 35 no, porque esto queda registrado, ¿no? Si conocemos el concepto de la productividad, todos conocemos qué es la productividad y cómo se calcula y cómo se gestiona. Regalen un sí o un no, por favor. Todos conocemos el concepto de la productividad. ¿Ok? Porcentualmente yo creo que vamos como 60-40, ¿no? 60 que me dicen que no conocen el término, más o menos como el 35-40% me dicen que sí. ¿Ok? ¿Qué es la productividad? La productividad es la evaluación de cómo yo estoy gastando mi esfuerzo. ¿Ok? Para eso, para evaluar la productividad necesitamos dos datos. ¿Ok? Necesitamos saber cuántas horas de esfuerzo yo me estoy ganando y cuántas horas de esfuerzo yo me estoy gastando. ¿Todos sabemos cuál es la diferencia entre horas gastadas y horas ganadas? Respóndame con un sí o con un no aquí, por favor. Y este término es clave porque lo vamos a repetir desde aquí hasta las próximas 10 semanas. Horas gastadas y horas ganadas. Para evaluar la productividad. Ángela me dice que sí, excelente. Freddy me dice que sí también. Marlon también me dice que sí. Edith, ok, perfecto, de eso se trata. Ok. Para calcularlas, de nuevo, para productividad necesito dos datos. Horas ganadas y horas gastadas. Entonces, de nuevo, para calcular la productividad, horas ganadas y horas gastadas. Las horas gastadas son las horas que efectivamente yo pago al día o que a mí me cuestan dinero al día para hacer un trabajo. Si yo tengo 10 obreros al día y trabajan 10 horas cada uno, yo ese día me gasté 100 horas. No significa que me haya ganado 100 horas, a menos que el contrato sea un time and material. ¿Ok? Pero en un contrato por suma global o un contrato a precio unitario, ¿verdad? Las horas gastadas no son las mismas de horas ganadas. ¿Ok? Primer concepto, horas gastadas, las que a mí efectivamente me cuestan. Y aquí viene uno de los grandes retos que tenemos en nuestra región latinoamericana para el tema de las horas gastadas. Nosotros, en nuestra cultura, nosotros subcontratamos mucho del trabajo que hacemos en nuestras empresas. Y esa subcontratación se convierte en una caja negra que no sabemos qué pasa ya puertas adentro. Primero, porque cuando contratamos a nuestros subcontratistas no le decimos que necesitamos datos. ¿Ok? Segundo, porque no lo supervisamos porque eso es trabajo de ellos y para eso lo estoy pagando.
¿Ok? Y tercero, porque el mismo subcontratista no tiene la mayoría de las veces estos fundamentos de gestión de proyectos y ellos mismos no llevan sus propios indicadores. Entonces eso se convierte en una caja negra allí que nadie sabe qué pasa allá afuera. Al tener esa invisibilidad, a nosotros nos cuesta mucho medir o tener este tipo de indicadores de productividad. Esto es para el primer dato de las horas gastadas. ¿Ok? Eso no se soluciona con Primavera. Eso no se soluciona con Excel. Eso no se soluciona con inteligencia artificial. Eso se soluciona es cambiando nuestro chip mental, nuestro mindset de cómo gestionamos nuestro negocio y empezar a ayudar a nuestros aliados, que son nuestros subcontratistas, para empezar a educarlos para que empiecen a generar datos que nosotros necesitamos. Nosotros tenemos que dar el primer paso. Viendo que queremos mejorar nuestra productividad. De nuevo, primer dato de la productividad, horas gastadas. El segundo dato que yo necesito tener en cuenta para la productividad son cuántas horas me he ganado. Y para las horas ganadas, yo necesito implementar el método de valor ganado, o recomiendo, en mi experiencia, utilizar el método de valor ganado, que forma parte de este programa. ¿Ok? Si yo tengo para hacer una actividad 250 horas y llevo ejecutado el 50% de esa actividad, 50% por 250 horas me da 125 horas ganadas. Cuando yo lo comparo contra las horas gastadas, que yo me he gastado 200 horas, allí es donde viene el concepto y se materializa el concepto de la productividad. ¿Qué quiere decir? Que me estoy gastando más horas de las que me estoy ganando. ¿Esto qué quiere decir? Que para hacer ese mismo trabajo que no ha cambiado en alcance, me voy a gastar más tiempo, más horas y por ende, en la mayoría de los casos, más dinero. ¿Y eso qué quiere decir? Que voy a perder platica. Muchachos, así piensa un planificador y un controlador de proyectos. El planificador y controlador de proyectos no es el que está ahí jugando con el proyecto y haciendo dibujitos. ¿Ok? El planificador y el controlador de proyectos entiende las variables del negocio. Propone acciones, interpreta los indicadores, gestiona el negocio, hace que las cosas pasen. ¿Con quién me tengo que sentar? ¿Cuál es la causa raíz de los problemas que me está generando que yo gaste más horas de las que me gane? Una vez que identifico la causa raíz, propongo acciones, implemento junto con los involucrados, con mi supervisor, con la gente de almacén, con la gente de logística, con la gente de contratación, con la gente de mantenimiento de equipo, implemento acciones de mejora sobre esa causa raíz y monitoreo que lo que estamos haciendo me está dando un resultado. Claro, Dante, con todo gusto repito el concepto de las horas ganadas. Vuelvo a hacer el ejemplo, Dante. Si yo tengo una actividad que se llama pintura de edificio o pintura de la pared del frente del edificio, y yo estimo, según mis rendimientos, estimo que yo para pintar esa pared, todo ese frente de ese edificio, me voy a gastar 250 horas. ¿Ok? Ese es mi punto de inicio. Mi rendimiento base. Luego, cuando yo empiezo a pintar y voy en la semana 4, en la semana 4 de ejecución yo llevo el 50% de la pared pintada. Esto quiere decir que yo me he ganado el 50% de las horas que estimé. ¿Ok? Esto es hora ganada. ¿Qué parte del valor ganado, de la metodología del valor ganado? ¿Ok? Entonces, cuando yo comparo ese dato con las que me gasto, ahí viene el concepto de productividad. La productividad es un índice donde yo comparo ganadas entre gastadas. Y cuando ese índice me da menos de 1,
o menos del 100%, yo estoy perdiendo plata porque estoy siendo poco productivo o menos productivo de lo que yo estimé originalmente. Y cuando ese dato me da por encima de 1, quiere decir que voy chévere, porque estoy gastándome menos horas de las que estimé que iba a gastar para hacer ese trabajo que estoy haciendo. Sin embargo, aquí hay un warning. Ojo con este warning, con este dicho. Puede que yo haya estimado mal. Y yo me equivoqué y puse un rendimiento malo en mi oferta. Por eso fue que fue tan barata. Entonces, ahí no es que estoy siendo más productivo o menos productivo, sino que el denominador con el cual me estoy comparando viene malo de fábrica. Entonces tengo dos problemas, que tengo un problema financiero porque estimé mal, ¿ok? Y tengo que empezar a hacer toda una inteligencia nueva de productividad para poder marcar una nueva línea base de productividad y poder compararme, porque yo siempre necesito compararme contra algo para saber si estoy bien o si estoy mal. Aristas, muchachos. En estos tres primeros conceptos que estamos viendo en esta capacitación, donde hemos hablado hasta este momento de rendimiento, producción y productividad. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, muchachos, que podamos reforzar sobre estos tres primeros conceptos que hemos visto la noche de hoy? Siéntanse en libertad, por favor, de escribirme en el chat. Ya, Dante, atendí tu pregunta. ¿Sí me expliqué mejor en la segunda ronda? Cuéntame, por favor, si te sientes atendido con tu duda. ¿Hay alguna otra duda? Marlon, ¿qué tal? Marlon, ¿sí me expliqué? ¿Sí me va siguiendo? ¿Sí está por ahí, Marlon? ¿Roberto? Rocío, hola Rocío, buenas noches. ¿Ok? Hola Paul, ¿cómo vas? ¿Sí me expliqué con los términos, Paul? Sí, vamos llevando la secuencia. Lo bueno es que cuando yo... ok, ya voy a repetir la respuesta de... Las horas de producción son las horas estimadas, son las horas gastadas, no, Edith. Aguántenme. Es como se pone interesante esto, ¿no? Y esa es la dinámica. Aclarar las dudas de una. Las horas estimadas, Edith, son las horas que yo inicialmente, cuando yo estaba preparando mi oferta, ¿ok? Yo estimé que iba a ser con las que iba a hacer mi trabajo. Por ejemplo, yo estimé, Edith, que yo me iba a gastar 250 horas en pintar la pared del frente, que es el ítem 1 de mi presupuesto. ¿Ok? Yo hago mi rendimiento, hago mis estimados, tanta plata y tantas horas. Ojo, esta es la línea base. Yo cuando estoy haciendo mi línea base, que es un mal concepto también que tenemos, que es que la línea base es la curva y el cronograma, no, esa no es la línea base del proyecto. Eso es parte de la línea base del proyecto. Uno de los indicadores que yo tengo como línea base es la línea base del esfuerzo, o sea, la línea base de las horas. ¿Cuántas horas, según mis estimados, yo me voy a gastar para hacer ese trabajo? Esas son las horas estimadas, Edith. Y las horas gastadas son cuando empiezo a ejecutar, ¿ok? Empiezo a ejecutar y yo empiezo a contabilizar efectivamente cuántas horas me gasto. Desde el día 1 yo empiezo. Hoy 2 personas por 8 horas, 16 horas, el 11 de diciembre. El 12 de diciembre, ¿cuántas horas? Entre ellas y voy, pum, 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 hasta que termine la pared del frente. Y me resulta que la sumatoria me dice 300 horas. Esas son horas gastadas. ¿Sí me expliqué, Edith, cuál es la diferencia entre horas gastadas y horas ganadas? El concepto de producción. ¿Cuál es el concepto de producción? Yo estimo que con mi cuadrilla de pintura yo puedo pintar 10 metros cuadrados de pintura por día. ¿Ok?
Esa es mi meta de producción diaria. César, ¿no? Esta pregunta es para César y todo el resto de los muchachos que estamos acá aprendiendo. ¿Ok? Entonces, esta es mi meta. Yo tengo que hacer con mis cinco pintores, yo tengo que hacer 50 metros cuadrados de pintura al día. Esto es producción. Entonces yo empiezo a pintar. Hoy, ¿cuántas hice? 45. 45 sobre 50. Mañana, ¿cuántas hice? 25. No me rindió nada. Y así voy. ¿Ok? Así voy. Ese es el concepto de producción. ¿Ok? ¿Cuántas unidades hago yo de mi trabajo al día? Profesor, Adelante, hermano. Carlos. ¿qué tal? Sí, Carlos Flores. Profesor, entonces la producción está directamente relacionada con el rendimiento, ya que el rendimiento Claro. es un metrado sobre duración, es decir, cuánto avanzo en un tiempo determinado, sea días o sea horas. Disculpa, el rendimiento no es sobre duración, es sobre horas hombre, sobre Ah, esfuerzo. disculpe, sobre horas hombre, ya, Sí. No es lo mismo horas hombre que horas. claro, ya correcto. Entonces, el rendimiento está relacionado con la cantidad de trabajo que voy a realizar y las horas hombre, Y las ¿no? horas hombre, correctamente. Claro, Así es. también la producción. El rendimiento es muy variable, profesor, es Sí, muy variable y está determinado por la altura sobre el nivel del mar, por la zona, condiciones climáticas, estaciones, incluso áreas geográficas, diferentes países. Eh, ¿Usted conoce si es que hay algún estudio o alguna guía en la cual nos permite identificar rendimientos en ciertas condiciones? ¿Se habrá elaborado o es algo que simplemente obedece a, por ejemplo, en mi país obedece a el rendimiento a una tabla que se estima de sí, una zona a a cierto nivel de metros sobre el nivel del mar? Sin embargo, las usan las demás regiones porque están relativamente a la misma altura. Sin embargo, las condiciones estacionales son distintas. Entonces, y al momento de calcular las duraciones, fallan en los tiempos durante la ejecución de la obra. claro. Este Porque problema de rendimiento se tiene. uno de los inputs para calcular las duraciones son las horas hombre. Que las horas hombre es una resultante del rendimiento. O sea, todo esto está articulado. Pero sí, existen libros, inclusive existen software, Carlos, donde tienen base de datos de rendimientos y lo que hace el estimador, porque esa data la maneja el estimador de costos, lo que hace el estimador es calcular un factor de adaptación de esa data estadística, que puede ser regional, nacional, por industria, y tú lo adaptas a la naturaleza de tu trabajo. ¿Ok? Se me vienen a la mente, en Colombia hay una página web, hay una herramienta que se llama Construdata, ¿ok? Que hace ese tipo de históricos. Ellos tienen aliados en toda Colombia que les suministran datos y eso lo transforma en unos indicadores globales y almacenan eso lo prestan como un servicio, pues. ¿Ok? Hay otro libro muy famoso que es un poco más al área petrolera, que se llama el Richardson, que tiene unos históricos de rendimientos también. ¿Ok? Esos rendimientos de Richardson están basados en los rendimientos del Golfo de México. Entonces tú tienes que hacer una adaptación de esos rendimientos y tropicalizarlos. ¿Ok? Un factor de ajustes dice, bueno, si allá en el Golfo de México son 5 horas por pulgada, 40 horas por pulgada de soldadura, aquí pues con los cambios y la improductividad que tenemos en Latinoamérica, yo impacto eso por 1.4 y ese es el factor que yo voy a asumir. Entonces la respuesta es sí, existen software sobre todo eso para ayudar pues a los estimadores. Y, Pero, aquí hay un pero. El mejor indicador que tenga una empresa que se encargue de hacer proyectos son sus propios históricos. Porque generando sus propios históricos, ellos van a mejorar sobre su propia operación. Cuando yo tomo un dato, un histórico de Richardson, y le aplico un factor de ajuste para adaptarlo a mi empresa, estoy tomando el rendimiento de otro. El mejor histórico que tiene, el mejor referente que tiene una empresa que hace
hace proyectos, son sus números. Lo que pasa es que nosotros en nuestra región latinoamericana no generamos números, no generamos datos. Lo que generamos es facturas, porque para eso trabajamos, enfocamos todo para facturar, no para aprender a hacerlo mejor. Y recuerdan que hace un ratico yo les explicaba de las cajas negras de los subcontratistas. Tenemos ese problema conceptual cultural también. Que como todos subcontratamos, no levantamos datos de nuestros subcontratistas, por ende no tenemos histórico. Lo que teníamos son precios. No sé si atendí tu pregunta, Carlos. Sí, sí, claro que sí, profesor. Un aporte más bien. En Ajá. alguna oportunidad, en alguna obra, traté de, bueno, he venido en realidad bastantes años tratando de analizar los rendimientos, ¿sí? Y tiene muchos parámetros como para determinar un rendimiento. O sea, no solo es inclusive la experiencia o los históricos, sino también depende del mismo trabajador, de, por ejemplo, la capacidad motriz o mecánica que tiene el trabajador, la corpulencia, el estado de ánimo del trabajador, incluso la empatía que hay con la cuadrilla en la cual está trabajando, ¿no? Los caracteres Sí. que hay. Entonces, yo, bueno, traté de encontrar, sí, se estima un rendimiento inicial, pero semanalmente se tenía que hacer un análisis de esa evolución de rendimiento, Sí. porque en realidad en campo es cuando nosotros nos damos cuenta de cómo realmente funcionan las cuadrillas, ¿no? Así Y es. todo lo demás resulta ser siempre un estimado. Y esto me llevó a que durante cada semana tenga un rendimiento promedio con una cuadrilla en específica. Si yo cambiaba dos personas de esa cuadrilla, no rendía lo mismo. Así No rendía es. lo mismo, increíblemente, no rendía lo mismo en el mes, ¿no? Por día sí quizás aproximados, pero en el mes ya no. Entonces, el tema de rendimiento es un tema de verdad muy inexacto que tiene que ser controlado. En mi caso, yo lo vi semanalmente, se podría llevar un buen control de rendimiento, ¿no? Para no caer en retrasos. Así es. Así es. Esa es una muy buena práctica y es allí donde yo te digo que el mejor referente que tienen las empresas son sus propios rendimientos. Si tú hiciste ese trabajo, ya tú tienes una data histórica real de tu compañía para hacer ese tipo de trabajo y a partir de allí tu próxima oferta la vas a basar muy probablemente sobre esos rendimientos reales porque no te vas a arriesgar a tener rendimientos de mentira solamente para ganarte el trabajo y perder plata en la ejecución. Es que ya yo lo hice y ya yo sé lo que me cuesta. Y ya yo Claro, sé que tengo que cuidar esto y esto para conseguir esta productividad. Eso es mejora continua. claro. Y sobre todo, profesor, ¿sabe qué? Llamar a la misma cuadrilla. Es decir, ya sé esta cuadrilla cómo se desenvuelve y llamar a la misma cuadrilla y esta misma cuadrilla siempre rinde lo mismo, siempre y cuando tenga las mismas condiciones también emocionales de cada trabajador, ¿no? Sí, sí. Excelente, Carlos. Gracias por el feedback. Edith, atendida a tu pregunta, me expliqué un poco mejor la diferencia entre las horas estimadas y horas gastadas. César, el concepto de producción, sí lo tenemos claro. La productividad se puede medir en el PAC bajo la filosofía Lean completamente, Ricardo. La filosofía Lean es una de las mejores herramientas para controlar la productividad de los proyectos. Hay mucha información sobre técnicas y herramientas de Lean Construction que podemos implementar en nuestro proyecto para mejorar nuestra productividad. ¿Ok? En el Perú se mantienen muchas entidades que publican, pero en la base de tipo de horas solo. Ok, perfecto. Capeco para estimar, ok. Son las estimaciones de estado, ok, sí. Ok, ok. Si cambia dos obreros, va a bajar. Ok, perfecto. Esta es la dinámica que buscamos hacer en nuestras sesiones. Conversar, intercambiar, preguntar, ¿ok? Y hacer bien dinámico esto para que no nos quedamos dormidos a esta hora tan pesada, ¿no? Miren el siguiente concepto que está allí, que pareciera, bueno, pero venimos hablando de números y venimos hablando de cosas chéveres y ahora tú me sales con el concepto de comunicación efectiva. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? ¿Ok? Tiene mucho que ver, muchachos, porque una de las grandes debilidades que nosotros tenemos, todos los que estamos acá, ok, permítanme un segundito, todos los que estamos acá, estas 39 personas conmigo que estamos acá, una de las grandes debilidades que tenemos en nuestra hacer diario como planificadores y controladores de proyectos es que nosotros no sabemos comunicar el trabajo que hacemos.
Porque nosotros comunicamos lo que nosotros pensamos que la gente necesita. O peor aún, comunicamos lo que el cliente pide o lo que el contrato me pide. ¿Qué significa comunicar? En términos prácticos, los informes que hacemos. ¿Ok? Esta es una debilidad conceptual y eso nadie tiene la responsabilidad. Nosotros tenemos la responsabilidad. Nos quedamos en esta zona de confort de atender y de llenar informes, de llenar formatos. Entonces nosotros pensamos, ingenuamente pensamos, que ese formato que estamos llenando, que es el que me pide el contrato, me sirve para controlar y gestionar mi negocio. Y a veces no es así, porque lo que sí es seguro es que ese formato que me pide mi contrato y es el que llenamos, es el que le sirve a mi cliente, pero a mí no me sirve. Pero como no me piden más nada, con eso me quedo. Primer punto de por qué la comunicación efectiva en nuestro rol de planificadores y controladores de proyectos es tan pobre. Segundo punto, yo creo que es un más importante, porque no validamos esa comunicación. ¿Qué quiere decir con eso, muchachos? Que yo envío el informe y ahí terminó mi trabajo. Todos los viernes a las 5 de la tarde, antes de irme, ya cuando estoy cerrando todo, pum, 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 y se fue el informe y hasta ahí llegó mi trabajo. Eso es un error, eso no es comunicar, eso es enviar un correo electrónico. ¿Ok? No validamos la información, los datos que enviamos. ¿Qué significa no validar? Oye, mira, gerente, supervisor de pintura, mira que las últimas 3 semanas tú estás teniendo esta tendencia, se te está bajando la productividad con la misma cuadrilla. Vamos a analizar qué es lo que está pasando. ¿Qué piensas tú que te está pasando? Entonces dicen, no, lo que pasa es que uno de los muchachos tiene problemas en la casa, se está divorciando y está todo distraído, entonces se la pasa hablando con los otros compañeros porque el tipo está muy preocupado y esto me está afectando el tema. Nosotros no hacemos eso. ¿Ok? Nosotros no hacemos eso. Me quedo con el envío del correo electrónico. ¿Qué opinas tú de este indicador, supervisor de pintura? ¿Qué podemos hacer para mejorar esto? Ya sabemos la causa raíz, que es el problema que tiene el muchacho. ¿Cómo podemos ayudar al muchacho? ¿Ok? No le vamos a conseguir otra novia, ¿no? Porque ese no es el ejercicio. ¿Ok? Pero sí podemos ver cómo tal vez nosotros hablando, vamos a tomar un café, vamos a darle un poco de ánimo, vamos a cambiarlo por unos días de rol para que no me impacte y no me distraiga el resto de la cuadrilla, ¿ok? Y yo empiece a recuperar poco a poco mi productividad porque eso me está afectando. Porque me estoy gastando más horas, se me está yendo el tiempo y me estoy gastando más plata. Un ejemplo tonto. Los ejemplos, a mí me gusta mucho dar ejemplos tontos para que lo visualicemos. ¿Ok? Esto es comunicación efectiva, muchachos. Validar la información que estoy enviando. Y tercero, que parte de lo que acabo de explicar, es que nosotros no hacemos nada. El proyecto va demorado. Y hasta ahí me quedo. Vamos perdiendo 50 horas. Y ahí me quedo. O sea, no acciono. Entonces, ¿como para qué yo envío el informe? ¿Ok? Así piensa un planificador y un controlador de proyectos, muchachos. No un operador de Excel ni un botonista de software. Los planificadores y controladores entendemos la causa raíz, diseñamos planes de acción, monitoreamos esos planes de acción y mejoramos esos planes de acción. Para mejorar el negocio. ¿Ok? Entonces, miren cómo que veníamos hablando de cosas técnicas, rendimiento, producción y productividad, ¡pum! Hablamos de comunicación efectiva. Si yo no le digo, yo le doy los datos que mi supervisor necesita para él analizar su performance, ¿ok? Él no va a mejorar, porque él no sabe dónde está fallando, él no sabe qué indicadores está generando. ¿Por qué? Porque el informe que le pasó es el que le sirve al cliente. No el que le sirve, no el que le sirve a él.
Y si yo no hago una evaluación de interesados, ahí viene la teoría, ¿no? Muchos de los que estamos aquí, muchas de las 41 personas que estamos aquí, probablemente somos certificados PMP. Que pasamos el examen y la teoría de los interesados, pum, 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 pum. Ahora, ¿cómo se come eso en la práctica? ¿Cómo se pone eso en la práctica, en la vida real? Bien, venga para acá, siéntese conmigo, vamos a tomarnos un café y usted me va a contar a mí qué es lo que usted necesita. Y cómo a usted le sirve que yo le comunique. Le comunico en una tabla, le comunico en un gráfico de torta, le comunico en una curva, le comunico en una servilleta. Dígame usted cómo mi comunicación para usted va a ser efectiva. Para que usted me dé input a mí de regreso, para que entre todos mejoremos el rendimiento del proyecto. Y me lo va a pasar por el correo electrónico, y me lo va a pasar una vez a la semana, y la semana siguiente, al principio de la semana, me voy a sentar con usted y vamos a hacer una retroalimentación y vamos a hacer una lluvia de ideas, vamos a hacer un análisis de causa raíz, vamos a proponer e involucro a mis interesados a partir de la información que le doy. Así se hace esto en la vida real. Y los controladores y planificadores de proyectos que hacen eso son los que ganamos plata, son los que nos pagan mejor. Diferencia a los operadores de Excel y los botonistas de software, porque aportamos valor al negocio, porque entendemos el negocio y para eso la comunicación efectiva es una de nuestras mejores herramientas. ¿Ven cómo va cambiando el switch? ¿Ven cómo tal vez las expectativas que ustedes tenían era que hoy empezábamos a jugar con el primavera? ¿Cómo todos estos conceptos son claves primero para después sentarme a jugar con el primavera? ¿Qué otro concepto tengo por ahí interesante que podamos analizar entre todos? Más del 70% de los proyectos fallidos a nivel mundial es por una pobre definición de alcance. PM Pulse todos los días nos está diciendo lo mismo. PMI Pulse todos los días nos está diciendo lo mismo. Discúlpeme, ¿qué hora es que no se me vaya a pasar la hora? Me queda una horita todavía, excelente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no sabemos lo que vamos a hacer. No medimos, no sabemos cómo vamos a controlar, no sabemos ni acordamos con el cliente cómo nos los va a aceptar. ¿A ustedes no les ha pasado? Por favor, escríbanme aquí, discúlpenme, 41 personas que están acompañándome ahorita. Escríbanme aquí si a ustedes no les ha pasado que ustedes someten un acta de progreso y el cliente dice, no, esto no va al 20%, esto va al 16% o va al 15%. ¿A ustedes no les ha pasado eso alguna vez en la ejecución de su proyecto? Que ustedes piensan y reportan un progreso y el cliente lo objeta. Me gustaría ahí que me pusieran un sí o sin no, o un no, por favor, a ver si les ha pasado o fue solamente a mí que me pasó. Porque también puede pasar, ¿no? Que sea solamente a mí que me pasaba cuando hacía proyectos, ¿no? Sí, adelante, estamos en el mismo equipo. Entonces, Marlon y Luis también estamos todos en el mismo equipo de que nos pasó. ¿Ok? Sí, César, Emerson también se va uniendo. Perfecto. El que se quede por fuera paga la cerveza. Así que bien, póngase pila. ¿Ok? Ed y César, perfecto. Es muy común que eso pase. ¿Por qué? Porque no aplicamos lo que decía en la certificación que aprobamos del PMP cuando hicimos la prueba. No acordamos con el cliente exactamente qué era lo que yo iba a hacer. No validamos el alcance. ¿Ok? No nos pusimos de acuerdo con el cliente cómo me iba a aprobar estos alcances, cuáles eran los criterios de aceptación. No acordamos con el cliente cómo íbamos a medir ese alcance, cuáles eran los criterios de progreso. ¿Ok? No validamos la información que recibimos, sino que recibimos los planos y en las cantidades de obra decían que eran 80 metros, entonces yo estimo todo a partir de 80 metros porque era lo que decía el cuadro de cantidades. Ni por las chinas hago una evaluación de la ingeniería o una validación de la ingeniería para ver si lo que dice el cuadro es coincidente con lo que dice el plano. Pero como a mí no me pagan por revisar el plano, entonces no lo hago. ¿Y qué pasa? Termino haciendo 200
y aquí me decía 80. Estoy quebrado sin caja y al final por allá cuando me quedé sin oxígeno es que empiezo a reclamar. Eso nos pasa a todos. ¿Ok? La validación del alcance, la gestión del alcance, no la hacemos. ¿Ok? No diseñamos una efectiva WBS, que es uno de los componentes de estas primeras semanas. Vamos a hablar mucho sobre el diseño de una efectiva WBS para desplegar un buen alcance. Hacemos el alcance del producto más no del proyecto. Cuando estemos hablando, acuérdenme de eso, por favor. Cuando estemos hablando de la WBS, les voy a explicar qué significa que nosotros normalmente hacemos la WBS del producto y no del proyecto. Y todo esto que hemos visto, que hemos hablado, ¿ok? La claridad del alcance, cómo calculamos la productividad, cómo comunicamos nuestro trabajo, se llama visibilidad. ¿Realmente yo sé lo que está pasando en mi proyecto? Hoy yo me puedo sentar con mi gerente y decirle exactamente lo que está pasando en mi proyecto, las causas raíces que están afectando nuestro proyecto, los planes de acción que tenemos implementados, los resultados que hemos conseguido hasta este momento de los planes que hemos implementado, las propuestas de mejora para las próximas semanas o el próximo ciclo de proyectos. ¿Realmente nosotros sabemos dónde estamos parados o estamos llenando formatos de reportes? Visibilidad es palabra clave para cuidar este negocio, muchachos. ¿Sí me van siguiendo, muchachos? ¿De qué se trata todo esto? Así piensa un planificador y un controlador de proyectos. Planificador y controlador de proyectos no se queda jugando con el proyecto, ni poniendo ahora en BIM las cosas allí a darle vueltas y a ver las cosas. Ese es parte del trabajo. Luis, te comparto un poquito mi concepto de lo que es la visibilidad del proyecto. ¿Ok? Luis, para mí la visibilidad del proyecto es saber exactamente dónde yo estoy parado. ¿Qué significa eso? ¿Realmente sé qué está afectando mi proyecto? ¿Cuáles son las causas raíz de los issues que están afectando mi proyecto? O sea, yo sé por qué estoy perdiendo más horas. Tengo tabulado estadísticamente la causa raíz y la cantidad de horas que yo estoy perdiendo por cada una de las causas que está generando eso es visibilidad. Los planes de acción que propuse están dando resultados. ¿Cómo yo estoy midiendo ese plan que yo hice, que dije, por ejemplo, yo dije para compensar el problema con la pintura, no vamos a pintar con brocha, sino que vamos a pintar con compresor. Cambiamos la técnica para ver si rendimos más. Me lo acepta la especificación, llegamos a los MIRS, llegamos a la especificación de pintura, si con este cambio de técnica puedo mejorar, lo implementé, pero me está dando resultado o no me está dando resultado. O yo estoy tirando estoy utilizando la pintura como un spray y haciendo graffiti. Entonces estoy gastando pintura y estoy gastando tiempo y no estoy avanzando. ¿Realmente eso me está aportando valor? ¿Cómo yo estoy mejorando los resultados de mi proyecto con base a esto que realmente hice y que está pasando? O sea, todo eso es visibilidad. ¿Ok? Estoy yo, luego que tengo toda esa data, que genero, estoy haciendo comunicación efectiva, que fue el concepto anterior que estábamos analizando. Estoy mejorando mi rendimiento, por ende estoy teniendo una mejor productividad, porque elevé mi producción, porque hice una aclaratoria del alcance en la forma como a mí me miden y cómo me aceptan los trabajos. Todo esto son conceptos que están íntimamente relacionados, muchachos. El buen planificador y el controlador de proyectos
para estas 45 personas que ya estamos hoy acá, ¿ok? El buen planificador y controlador del proyecto entiende cómo se articula todo eso. Interesante, ¿no, Luis? Espero haber atendido tu pregunta, Luis, ¿ok? Bien. Un concepto que está dentro de todo esto, y empiezo allá un poco técnico, es el concepto de paquete de trabajo. Y ahora todos estamos claros en el concepto de paquete de trabajo. ¿Sabemos lo que es un paquete de trabajo, muchachos? Recuérdenme ahí con un sí o un no, si todos sabemos lo que es el paquete de trabajo. Cuando nosotros estamos diseñando la WBS, que es parte de lo que vamos a ver en estas próximas 2 semanas, cómo se diseña una WBS, el mínimo, los agrupadores, los diferentes niveles de, del desglose de mi trabajo, de mi alcance, ¿ok? Esos diferentes paquetes, eso se llama un paquete de trabajo, ¿ok? Donde yo tengo un bloque de actividades. Y el resultado de ese bloque, si parte de la EDT correctamente, son los componentes de la EDT. ¿Ok, Geraldo, perdón. Entonces, dentro de esos componentes de la EDT, esos niveles de la EDT, yo tengo una serie de actividades que alimentan a ese paquete de trabajo. Ese paquete de trabajo puede ser o un entregable o parte de un entregable. ¿Ok? Exactamente, Marlon. Por ahí va, estamos alineados, estamos en lo mismo. ¿Ok? Entonces, un entregable puede tener diferentes paquetes de trabajo que se tienen que completar para completar ese entregable. O el mismo, o un paquete de trabajo puede ser en sí, si es un paquete pequeño, un entregable. Pues esto depende de la estrategia de desagregación que hagamos en la EDT. ¿Ok? Ahora, ¿dónde está el quick de ese paquete de trabajo? ¿O por qué traigo, o por qué yo lo defino como un concepto básico? Porque dependiendo de la configuración de ese paquete de trabajo, ¿ok? Yo voy a tener más o menos visibilidad y voy a ser más o menos productivo. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo una actividad que se llama, este ejemplo siempre lo utilizo. Yo tengo una actividad que se llama suministro, instalación y puesta en marcha de la bomba P401, que es la que succiona el agua del tanque y lo lleva al sistema contra incendio de la planta, por ejemplo, cualquier cosa. ¿Ok? Entonces tengo una actividad que es así. ¿Por qué es importante la definición o la conceptualización de los niveles de la EDT y por ende de los paquetes de trabajo? Porque esa sola actividad que yo estoy dibujando como una sola actividad perfectamente podría ser un paquete de trabajo. Leonidas, no puede ser lo que tú estás diciendo porque a mí yo tengo es un solo ítem de presupuesto que se llame suministro, montaje y puesta en marcha de la P401. No pueden ser varias actividades porque a mí me la pagan completa. Más de una vez he escuchado esa respuesta. ¿Ok? Ya es donde viene el problema. Que nosotros confundimos el cuadro de presupuesto con la EDT y con el alcance y con el cronograma de trabajo. Agarramos la misma caja de presupuesto y nos la llevamos al proyecto y dibujamos exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, eso no es una buena práctica porque no tengo ni visibilidad, ni gestión de alcance, no tengo cómo controlar, no tengo nada con una actividad que es esto, suministro, instalación y puesta en marcha y dura 180 días. Entonces, el diseño de los paquetes de trabajo tiene que estar muy bien definido para alcanzar el objetivo. Yo puedo tener una actividad en mi presupuesto que se convierta en un paquete de trabajo en mi cronograma, porque yo necesito desagregar eso de manera que sea medible y me aporte valor y que sea visible la gestión de esa actividad y de ese paquete de trabajo. Que la suma de los diferentes paquetes de trabajo me va a ir dando el progreso o la entrega de mis entregables, valga la redundancia. Eso cuando estemos viendo la WBS vamos a profundizar un poco más en ese tema.
Pero de nuevo, el por qué yo lo considero que es un concepto básico, porque viene de la claridad de la desagregación de mis actividades de alcance. ¿Ok? Ve, muchachos, que todo esto que hemos visto, ¿ok? Son términos que todos los días hablamos. Todos los días utilizamos esos términos, ¿ok? Lo que pasa es que a veces no los dominamos en profundidad, y por eso que aplaudo que ustedes estén acá y me den la oportunidad de compartir mi punto de vista y mi experiencia sobre estos temas, para que ustedes se lleven el gusanito y sigan estudiando. No solamente con estas clases, sino pues con todo el contenido que vamos a ir cargando en la plataforma. Ojo, y con toda la información que hay afuera, ¿no? Porque también debemos ser curiosos y empezar a ver, bueno, este es loco que estuvo hablando 2 horas sobre esto, mira, habló de esto, y entonces empiezo a investigar, y empiezo a complementar, y mi proceso de aprendizaje es continuo.